Hola a todos los seguidores del blog del Runner. Hoy vamos a hablar de una planta medicinal, el cardo mariano. El cardo mariano, de nombre botánico Sicyphum marianum, pertenece a la familia de las compuestas tubulifloras. También se le conoce con el nombre de cardo de Santa María, cardo lechero, cardancho, cardo borriquero, cardo asnal, cardo pinto, cardo borde, etc. El cardo mariano se siembra el mismo sin dificultad. Las flores se recolectan cuando están completamente abiertas al principio del verano y las semillas se recogen al final del verano. Es una planta robusta que puede alcanzar 2 metros de altura y que se da en suelos nitrogenados. Suele crecer en descampados, en márgenes de caminos y puede llegar a formar barreras a veces impenetrables. Originario del Mediterráneo, el cardo lo podemos encontrar por toda Europa, aunque es raro en Gran Bretaña. Es muy abundante en la península ibérica. También se ha aclimatado bien en América y en el sur de Australia. Historia y tradición. Se ha usado durante más de 2000 años. Fue ya descrito por Teofrasto y utilizado por Dioscórides. Los romanos lo empleaban como tónico hepático. En la Edad Media, la semilla del cardo mariano se utilizaba para todo tipo de dolencias, como los dolores musculares, distensiones y hasta en las mordeduras de serpientes, ya que el veneno de algunos reptiles puede producir fallos hepáticos, y el cardo mariano es un excelente protector de este órgano vital. Fue utilizado a todo lo largo de Europa hasta bien entrado el siglo XIX, cuando el alza de los medicamentos basados en sustancias químicas refinadas y sintéticas superó al uso de las medicinas naturales. Las semillas del cardo mariano tienen excelentes propiedades protectoras y desintoxicantes sobre el hígado y la vesícula. Componentes y nutrientes. Entre sus principales nutrientes destacan carbohidratos, grasas 20 a 30%, alta proporción de ácido linoleico, proteínas 25 a un 30% y fibra, minerales, calcio, hierro, magnesio, manganeso, fósforo, potasio, selenio y zinc, vitamina C y betacarotenos, flavolignanos, principalmente silimarina, 1,5 a 3% de la planta, que es el principio activo de la planta. También contiene silibina, silicristina y silidianina y otros, flavonoides, quercitina, tasifona, apigenina, luteonina y camferol, fitosteroles, campesterol y estigmasterol. Propiedades y beneficios. El cardo mariano, que es también conocida como planta del hígado, cuenta con diversos estudios científicos que ponen de manifiesto sus efectos beneficiosos sobre el hígado, como son: hepatoprotector. La silimarina es el principio activo del cardo mariano. Ayuda a promover el crecimiento de las células del hígado y ayuda a bloquear las toxinas que a este llegan y evita su inflamación. Popularmente, el cardo mariano se ha utilizado para el tratamiento de todas aquellas enfermedades en que se sospechaba una alteración hepática, problemas inflamatorios y funcionales del hígado y con la vesícula biliar, las picaduras de serpientes y problemas menstruales. A lo largo de la historia se ha utilizado también en el tratamiento de hematurias, que es sangre en la orina, úlceras varicosas, dismenorreas, hemorragias nasales, metrorragias, varices y hemorroides. Protege al hígado contra toxinas y contaminantes. Actúa como un antídoto contra el envenenamiento por hongos. La silimarina y la silibina presente en el cardo mariano son como una especie de antídoto para la intoxicación producida por faloidina. Es una micotoxina del grupo de las falotoxinas producida por el hongo Amanita phalloides. El tratamiento preventivo es más eficaz que el terapéutico, una vez se ha producido el daño hepático. Efectivo contra la cirrosis del hígado. Existen pruebas espectaculares de que la silimarina del cardo mariano es efectiva para todos los tipos de cirrosis, incluyendo la cirrosis producida por alcohol, reduciendo la tasa de mortalidad. Además, la asombrosa capacidad del cardo mariano para mejorar el funcionamiento del hígado dañado ha permitido a personas con cirrosis relacionada con la diabetes reducir realmente el uso de la insulina. Potente antioxidante. Entre otras sustancias, la silimarina contiene silibina, un potente antioxidante que consume radicales libres. Parece ser 10 veces mayor su capacidad antioxidante que la de la vitamina E. La silimarina aumenta una enzima muy importante en nuestro organismo, que es el superóxido dismutasa. Esta enzima, junto con el glutatión peroxidasa, son muy importantes para detoxificar y regenerar las células del hígado. Anticancerígeno.
La silimarina presente en el cardo mariano aumenta los niveles de glutatión en la célula hepática y, como sabemos, el glutatión es un potente antioxidante, un agente anticanceroso natural que está dentro de las células de nuestro organismo. Estimula la regeneración de los tejidos hepáticos, ayuda a regenerar el parenquima hepático. Es el componente funcional del hígado, compuesto por los hepatocitos, que filtran la sangre para evitar las toxinas y la producción de nuevas células hepáticas. Ayuda al tratamiento de la hepatitis crónica. En varios estudios clínicos realizados en pacientes adultos con hepatitis, se ha visto que un componente específico de la silimarina es beneficioso para controlar la hepatitis viral crónica. Reduce los síntomas de enfermedades del hígado. Hay distintos síntomas que acompañan a las enfermedades asociadas al hígado, como pueden ser náuseas, debilidad, falta de apetito, fatiga y dolor abdominal. La silimarina tiene la capacidad de reducir estos síntomas tan molestos. Antitumoral. La silibina ha demostrado actividad antitumoral en estudios in vitro sobre células tumorales humanas de ovario y de mama. También ha demostrado una acción sinérgica con el cisplatino y doxorubicina, medicamentos de uso hospitalario utilizados en procesos neoplásicos para diferentes tumores. Antihiperlipidémico y antiaterogénico. Se ha comprobado también en ensayos clínicos y estudios de laboratorio que la silimarina muestra acciones antihiperlipidémicas y antiaterogénicas al reducir los niveles de colesterol malo, LDL, y de triglicéridos, aumentar los valores de colesterol bueno, HDL, y muy probablemente disminuir la absorción de grasas en el intestino. Además, evita la oxidación del colesterol reduciendo las placas de ateroma. Diurético. Ofrece también actividad diurética por parte de las hojas, que es muy favorable en las cistitis, oligurias, urolitiasis y otras. Antiinflamatorio. La silimarina tiene el efecto de inhibir ciertos mediadores de la inflamación en el organismo. Aperitivo y digestivo. Eleva ligeramente la presión arterial y ayuda en casos de inapetencia, por lo que resulta muy útil en caso de convalecencias. También es una buena solución para aquellas personas que sufren de dispepsia, un problema que genera dolor abdominal, hinchazón y acidez. Combate el hígado graso. Ayuda en la digestión de las grasas, dificultando la entrada de estas sustancias en las células hepáticas. Estimula la síntesis de proteínas en el hígado. El cardo mariano favorece la capacidad del hígado para reemplazar las células dañadas por otras nuevas, pero no produce el mismo efecto estimulatorio sobre los tejidos malignos. Ligero poder hipoglucemiante. Los principios activos del cardo mariano, silimarina y otros flavolignanos, tienen propiedades hipoglucemiantes para disminuir los niveles de azúcar en sangre ligeramente, sin producir hipoglucemia. Galactogogo. El cardo mariano ha sido utilizado tradicionalmente para aumentar la leche materna, si bien no existe evidencia científica suficiente al respecto. Dosis recomendada. La nutrición óptima en adultos es de 200 a 400 miligramos de silimarina, aproximadamente unos 5 miligramos de silimarina por kilo de peso. Una persona que pese 70 kilos podría tomar 350 miligramos de silimarina al día. En tratamientos específicos sobre otras afecciones, como cirrosis hepática, diabetes tipo 2 o en envenenamientos por amanita faloides, se pueden utilizar dosis superiores entre 400 a 800 miligramos. ¿Cómo consumirlo? Las partes utilizadas de la planta son los frutos, con aspecto de semillas, aquenios, de cardo mariano, constituyen la parte medicinal de la planta. Las flores, que se comen como alimento tónico. Las hojas espinosas por su efecto diurético. El cardo mariano se puede consumir en ensaladas. Es tradicional la utilización de las hojas sin espinas en ensaladas, ya que tienen efecto diurético. Como sustituto del café. El fruto de la flor o semillas tostadas se pueden utilizar como sustituto del café. Como semillas molidas. Es una buena opción ya que la trituración hace que sean más fáciles de asimilar los principios activos de las semillas. Las semillas molidas deben conservarse en frigorífico, ya que por su contenido en omega 3 pueden deteriorarse. En tintura, recomendable su consumo en personas sanas, pero están contraindicadas en personas con hígado alcohólico y en todas las enfermedades hepáticas, por su contenido en alcohol. En cápsulas o comprimidos. Esta es la mejor opción para tratar los desórdenes hepáticos crónicos, siempre que se especifique que contengan como mínimo 20 miligramos de silimarina. Son un remedio higiénico, seguro y efectivo, ya que se toman dosis controladas y precisas del principio activo. No se recomienda su consumo en infusiones.
No es recomendable su uso ya que los principios activos de la planta no son solubles en agua, por lo cual no se pueden extraer mediante infusiones. Como semillas enteras, tampoco se recomienda su consumo de esta forma ya que son muy duras y difíciles de masticar. Contraindicaciones. El cardo mariano no presenta ningún efecto secundario en las dosis recomendadas de 200-400 miligramos de silimarina al día, incluso si se toma durante periodos largos de tiempo. Pero sí hay que tener en cuenta algunas situaciones, como por ejemplo, en personas con tendencia a hipertensión pueden experimentar que este parámetro se eleve ligeramente. También en algunas personas pueden producir heces más blandas. No se conoce la seguridad del cardo mariano durante el embarazo y la lactancia, por ello se recomienda precaución respecto a su uso y consultar siempre con el profesional médico. Algunos medicamentos reaccionan con el diente de león. Unas interacciones pueden ser positivas y otras negativas, por ello siempre se debe consultar con el médico antes de tomar diente de león junto con cualquier fármaco. Si te ha gustado este vídeo, dale al like. Puedes suscribirte a mi canal aquí. O si quieres ver otro vídeo interesante, haz clic aquí. Puedes dejarme tus dudas o preguntas en los comentarios. Un saludo y hasta la próxima.